Big Data. Seguro que este término os suena un montón, ¿verdad? Está por todos lados. Pero, a ver, ¿qué es exactamente? Pues hoy vamos a meternos de lleno en ello, a desgranarlo para entender de verdad cómo ha cambiado por completo nuestra forma de relacionarnos con la información. Para que nos hagamos una idea de por qué lo llamamos big, o sea, grande, empecemos por la escala. Fijaos en esto, 1 petabyte. Así dicho parece solo un número, ¿no? Pero es que representa una cantidad de información, bueno, es tan bestia que cuesta hasta imaginarlo. A ver, para que lo pongamos en perspectiva, 1 petabyte son 1000 terabytes. Y ojo, cada uno de esos terabytes son 1000 gigabytes. Es una locura de escala. Estamos hablando de una magnitud que simplemente deja en pañales a todos los sistemas y herramientas que usábamos hasta ahora. Se quedan cortos, vamos. Claro, y aquí viene la gran pregunta. Con toda esta avalancha de información generándose sin parar, ¿cómo narices le damos sentido a todo esto? Porque el reto ya no es solo la cantidad, sino saber qué hacer con ella, cómo gestionarla y sobre todo cómo entenderla. Y justo de eso vamos a hablar. Y para hacerlo vamos a seguir un camino muy claro. Primero veremos qué es el Big Data, luego nos meteremos con sus 3 características clave, las famosas 3 Vs. Y para terminar veremos para qué sirve todo esto, cuál es el objetivo final. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, sentando las bases. ¿Qué es exactamente el Big Data? Necesitamos una definición que nos aclare las ideas. Mirad, esta definición de McKinsey, aunque es de 2011, sigue siendo clave. Habla de escala, de diversidad, de actualidad, pero para mí lo más importante es lo que dice al final, desbloquear nuevas fuentes de valor. Porque al final de eso va todo. El objetivo no es acumular datos por acumular, sino transformarlos en algo que sirva, en conocimiento útil. Y para que toda esta idea sea más fácil de entender, el sector lo ha resumido todo en 3 pilares, las famosísimas 3V. Pensad en ellas como los cimientos de todo el concepto de Big Data. Vale, vamos con la primera V. Esta quizá es la más fácil de pillar, la más intuitiva. Pero ojo, que sus implicaciones son gigantes. Hablamos del volumen. El volumen es, ni más ni menos, la cantidad brutal de datos que se generan. Hablamos de terabytes, petabytes, exabytes, son cifras que simplemente desbordan por completo la capacidad de las herramientas de toda la vida. No dan abasto. En esta comparativa se ve clarísimo. A un lado, los datos de siempre, pues los informes de una empresa, una hoja de cálculo, lo normal. Al otro lado, el Big Data. Secuencias del genoma, imágenes de un tag, todo lo que subimos a redes sociales, los datos de localización del móvil. Es que la diferencia en tamaño y en complejidad es simplemente abismal. Venga, vamos a por la segunda V, porque esto no va solo de cuántos datos hay, sino de a qué ritmo se están creando. Hablemos de la velocidad. La velocidad es eso, la rapidez con la que los datos se generan y viajan. Y es que, en muchísimos casos, el valor que tiene un dato depende de que lo puedas procesar al momento, casi en tiempo real. Un ejemplo que vemos todos los días, el tráfico. Para que una app te dé una ruta alternativa, necesita analizar los datos de los GPS ahora, ya. Un dato de un atasco de hace una hora no sirve para nada. Y pasa lo mismo con una tendencia en redes sociales. Su valor es inmediato, dura un suspiro. Y con esto llegamos a la tercera V, que es la que le mete una capa de complejidad al asunto que lo hace súper interesante. Vamos con la variedad. Cuando hablamos de variedad, nos referimos a todos los formatos distintos que pueden tener los datos. Porque, a ver, no todos son numeritos ordenados en una tabla. De hecho, la inmensa mayoría de los datos no tienen nada que ver con eso. Para aclararnos, podemos dividir esta variedad en 3 grupos. Por un lado, los datos estructurados, que son los que encajan perfectamente en una tabla, como una base de datos de clientes de toda la vida. Luego, los semiestructurados, que tienen algo de orden, como un archivo XML. Y por último, el gran pastel, los no estructurados. Aquí entra todo. Fotos, vídeos, audios, el texto de un email, no tienen ningún formato fijo. Y ahora, ojo al dato que es increíble. Casi el 80% de los datos que existen en el mundo son de este último tipo, no estructurados. Es un océano gigantesco de información que podría ser súper valiosa, pero claro, para analizarla hacen falta herramientas totalmente nuevas. Vale, entonces recapitulemos. Tenemos un volumen de datos inmenso, una velocidad de vértigo y una variedad que es un caos. La pregunta es obvia, ¿para qué tanto lío? ¿Por qué nos esforzamos tanto en gestionar todo esto? Pues la respuesta es muy simple, por el valor. Este esquema lo clava. Partimos del reto de las 3V, le aplicamos tecnologías nuevas para poder analizarlo todo. De ahí sacamos ideas y conocimientos que antes era imposible ni soñar con tener. Y al final, todo ese conocimiento es lo que nos permite desbloquear un valor nuevo. Y es súper importante que entendamos bien qué significa valor aquí. No hablamos solo de dinero,
Analizar Big Data puede ayudar a encontrar curas para enfermedades, a que nuestras ciudades funcionen mejor o, simplemente, a que nuestra experiencia usando un servicio sea mucho más satisfactoria. Y esta idea final creo que es la clave de todo. Entender y saber manejar el Big Data ya no es algo que te da una ventaja, no, ahora es una necesidad básica. La cuestión ya no es si las empresas o las organizaciones van a usar la ciencia de datos, sino cómo y cuándo lo van a hacer para no quedarse atrás.